Estimados amigos, continuando con esta serie de análisis que hemos venido desarrollando sobre los claustros universitarios de la UAGRM 2021, recopilando, primero hicimos un análisis de la convocatoria, de las características que tuvo esta convocatoria y el debate sobre si había que prorrogar o no las elecciones, etcétera. Después hablamos de las candidaturas, ya hemos hablado de 6 candidaturas, nos han quedado todavía en carpeta 4, de las cuales voy a hablar ahora. Un análisis somero, una primera idea de lo que ofrecen, de lo que son, de lo que combinan, de lo que pueden haber pensado en términos de estrategia política. Y finalmente quiero comentar las encuestas que han salido de un medio universitario conocido, porque esta etapa final parece que van a haber un par de encuestas más, entonces es bueno primero ver las gestas, luego me van a facilitar una encuesta que yo sé que se ha sacado, que se ha trabajado, y me parece que también a nivel de practicum en la carrera de Ciencias Políticas se está desarrollando otra encuesta y ya se las he pedido para que puedan, cuando concluyan, puedan mostrármela antes de seguramente el lunes o martes, que ya va a ser periodo que ya no se pueda ver encuestas. Bien, vamos por la primera parte entonces. Estamos con la deuda de analizar las últimas 4 candidaturas que teníamos pendientes. Vamos a empezar por esta, que es la de el ingeniero Cadima. El antecedente de Cadima es que a la anterior elección o el anterior claustro universitario sacó un resultado muy amplio en estudiantes. Fue una sorpresa en la votación, el ingeniero Cadima, y entonces hoy día se asume, se sostiene que su fuerza todavía continúa a nivel estudiantil. Fue lo que se llama en términos políticos el outsider de la elección, es decir, alguien que no es del círculo político que se organiza siempre en la universidad, sino alguien de afuera que irrumpe, digamos, en las elecciones y da una sorpresa electoral. Estuvo a muy poco, él mismo dijo que inclusive podrían haberlo engañado de entrar a la segunda vuelta, y de ser así hubiera sido probablemente otra, no, evidentemente más bien entró a la segunda vuelta y ahí hubo una final donde acabó ganando la anterior fórmula que resultó victoriosa. Hoy día se ha preocupado mucho por buscar lo que le faltaba a la anterior elección, un respaldo más bien docente, porque en estudiantes se le asume que aún conserva la mayoría. Vamos a ver qué sucede en las elecciones, si conserva la mayoría estudiantil que tuvo hace 5 años. Y yo creo que por eso él ha escogido de acompañante al doctor William Herrera, ¿no? El doctor William Herrera más bien no es primero que también es un outsider hoy día de la política universitaria, nunca ha participado de política universitaria, más bien se ha dedicado a docente y en su área de trabajo, en su profesión, y también a publicar una serie de producciones. Entonces creo que es en ese sentido un referente académico en la universidad como docente, y entonces creo que lo ha buscado al doctor como compañía para poder equilibrar un poco esa parte, ese déficit que tiene de votos docentes. Vamos a ver si le sirve el doctor William Herrera para poder lograr el voto docente que le falta, y que con el que de conseguirlo podría otra vez estar peleando por ganar las elecciones, ¿no? Después tenemos otra fórmula también muy comentada, que es la fórmula del candidato Vicente Cuéllar. Vicente Cuéllar viene haciendo campaña ya hace mucho tiempo, anunciando hace mucho tiempo que va a ser candidato a rector, entonces no es ninguna novedad que se haya presentado. Y además es parte de una estructura importante de docentes de la universidad, especialmente anclada en economía, pero por supuesto no exclusivamente.
ha logrado una serie de alianzas con otras estructuras también de la universidad y ha escogido al profesor doctor Reinerio Vargas como su acompañante, a vicerrector, que viene de ser decano de la Facultad de Salud Pública y en ese sentido, como decano se supone que también puede aportar desde los votos de su facultad. Entonces, ese es el criterio que ha utilizado Vicente, armar una candidatura con un candidato a vicerrector que sea un complemento en el voto de docentes y de estudiantes en un área donde él no tenía probablemente llegada, pero ya entiendo que de alguna manera no era su primera opción, ha negociado otras opciones primero con las cuales no había logrado cerrar y acabó haciendo una dupla con Reinerio. En su presentación dijeron que era una combinación adecuada, un administrador, una persona economista con conocimiento para la administración de la universidad y un médico que se podría preocupar por el tema de salud en estas épocas de crisis sanitaria que estamos viviendo. En ese sentido tiene la fuerza de la fórmula y sin embargo le falta el área académica, ¿no? Si bien cada uno representa o puede representar un área importante, la administración y el tema de salud, el tema académico, digamos que van a tener que en sus discursos fortalecerse para poder también generar un peso en la campaña. Propone cambio, igual que el anterior, el ingeniero Kadima habla de cambio real, real porque dice que los otros no plantean un cambio real y el de él es, y el frente de Vicente Cuéllar dice cambio, simplemente queriendo dar un golpe de mensaje directo, ¿no? Que son el cambio. Un detalle curioso es que su ícono de frente es unos bigotes, ¿no? Que no es más que la representación de sus propios bigotes. Él quiere llamar la atención sobre eso, probablemente, para que sea fácil reconocerlo luego en las papeletas, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser una visión mesiánica de sí mismo, ¿no? Y soy yo la encarnación del frente, porque fíjense, los bigotes se refieren a mí. Pero aparentemente va a terciar también con fuerza, porque, como dije, es parte de una estructura importante y en la universidad y tiene gente con experiencia política. Sigamos, también nos quedaba pendiente la fórmula del doctor Ulloa y de Rosendo Peña. Es la fórmula que se ha puesto de nombre primero Unidos. La fortaleza, digamos, que ellos tienen es que por un lado hay un profesor del área de sociales, es abogado, el doctor Ulloa, y el otro candidato así contrapeso y desde el área tecnológica, ¿no? Entonces ahí hay un equilibrio de las áreas de la universidad y ambos por su lado, cada uno tiene un currículum, digamos, de institucional en la universidad. Uno más académico, el del doctor Ulloa, subdecano, decano, vicerrector y ahora candidato a rector, y el caso del ingeniero Peña, más bien una experiencia más de tipo de representación, ¿no? Dirigente universitario, dirigente de ayudantes, luego delegado ICU y también como profesor, recientemente presidente de la Federación de Profesores. Entonces, digamos que son dos diferentes caminos de liderazgo en la universidad, pero que, bueno, en la idea de complementarse entre ambos, asumen que hay la fortaleza. Un elemento interesante es el mensaje, no dice específicamente cambio como los dos anteriores, aunque expresa en la segunda parte de la frase también esa idea, ¿no? Dice experiencia y renovación, ¿no? Es decir, experiencia, que hay todo este trabajo previo en la institución, pero con la idea de
renovación también, porque aparentemente todos los candidatos en esta campaña van a hablar de este cambio o renovación, ¿no? Todos prácticamente coinciden, menos la más oficialista de todas, digamos, prácticamente coinciden en que hay que hacer cambios en la universidad, o en este caso, renovaciones en la universidad. Bien, y el último que nos quedaba en carpeta para hacer un breve análisis de la dupla que se ha presentado es el Frente TU, que tiene como mensaje transformación universitaria, también utilizando la idea de cambio, pero con otro término, el de transformación universitaria, y lleva la dupla de la doctora Blanca Saldaña y el doctor Mario Cianca, para rectora ella y para vicerrector. En este caso, ambos vienen también de una experiencia facultativa, son decanos, cada uno de ellos de sus propias facultades, y entonces han visto que es un buen momento para poder ser una alternativa que irrumpa, digamos, en las elecciones como una alternativa de poder ser candidatos ellos mismos. Como novedad, bueno, está el hecho de que la doctora Blanca es una candidata mujer, muy pocas veces se ve esto. Ya hablamos anteriormente de la licenciada María Angélica Suárez también, que es otra candidata mujer al rectorado, dos mujeres con un amplio recorrido académico en la universidad. Sin embargo, parece que ahora de las dos, la que más fuerza aparentemente muestra tener es la doctora Blanca Saldaña, que la licenciada María Angélica Suárez. Aunque en temas de gestión, de propuesta, la licenciada María Angélica Suárez tiene también ya la experiencia de muchos años en la universidad, dirigiendo diferentes lugares, espacios, y desarrollando un discurso muy interesante como candidata. Pero, sin embargo, la candidata mujer y novedad de mujer es hoy día la doctora Blanca Saldaña. Vamos a ver cómo le va. Es la primera vez que incursiona como candidata al rector, y es un frente nuevo y estructura, parece que parte de las facultades de ambos candidatos, y vamos a ver si logra ir más allá y conseguir votación más allá de sus propias facultades. Bien, esto en cuanto a los cuatro candidaturas que nos quedaban pendientes de hacer una primer análisis, una primera evaluación de lo que creemos son las ideas de ellos, los mensajes, las fortalezas. Después de que han presentado y después de que ha habido un párate de por lo menos 2 semanas y media, casi 3 semanas, a raíz del problema que tuvo nuestra elección con las observaciones de muchos candidatos, que algunas fueron subsanadas en la propia Corte Electoral al final, y otras fueron subsanadas con amparos legales que reclamaron derechos que tenían algunos candidatos que veían que estaban siendo inculcados en sus derechos. Y entonces lo que sucedió es que con esto ya se terminó de configurar las duplas, diferentes duplas para tanto las facultades como la universidad. En ese contexto, medio de ese contexto, salió también una encuesta. La primera encuesta que hubo para mostrar, y es una encuesta que ha salido de parte, digamos, de un medio universitario importante que ha expuesto una serie de encuestas, y siempre ha estado al tanto, digamos, de lo que sucede en las noticias universitarias, y esta vez en la política universitaria. Vamos a presentar lo que sacó él como universitario. El medio es El Universitario, y sacó 2 encuestas a principios de julio, me parece que decía la ficha técnica, se había recopilado la información, y el primer cuadro que nos pone es docentes,
Y en docentes hace un mes y poco más o menos, había todavía un alto porcentaje de indecisos que no sabían, no respondían, 28% casi, ¿no? Un poco más de la cuarta parte de la votación, y ya se iban instalando como que, según la información de esta encuesta, ¿no?, dos candidaturas importantes, ¿no? La del doctor Ulloa, que también tiene esa característica de haber hecho una alianza no solo compartida de áreas de conocimiento como un área social y otro área tecnológica, sino también ha sumado estructuras de la universidad. Por lo tanto, eso le da una fortaleza de inicio que probablemente se expresa en esta encuesta, con el 25% de intención de voto docente. Y, como decía hace un momento también, el licenciado Vicente Cuéllar, que también tiene esa fortaleza de inicio, además de ser una persona que hace mucho tiempo viene anunciando que va a ser candidato, y entonces hoy día no necesita presentarse como nuevo, sino ya tiene mucha gente que lo conoce y que sabía que él iba a ser candidato. Ahí parece que hay una tendencia a que dos fuerzas se vayan fortaleciendo, y luego las otras fuerzas, todavía faltaba como 2 meses para las elecciones, entonces esto no quiere decir que estaban mal, pero que según esta encuesta estaban todavía en proceso de fortalecimiento, de consolidación y de búsqueda del voto. Esto, por supuesto, podría cambiar o no en las siguientes encuestas, pero en ese momento, en la fotografía de ese momento, aparecían como fuerzas menores, ¿no? El licenciado Saúl Rosas, que así estaba en la pregunta, debería haber dicho Gonzalo Rojas, y mucho más abajo, con menos de 5%, la licenciada Angélica Suárez, Waldo López, Gustavo Coimbra, etcétera, etcétera. Esta fue la primera encuesta en docentes, y entonces aquí tenemos, como digo, dos fuerzas, pero que hoy todavía nada dicho, porque tenemos todavía la cuarta parte de la votación sin definirse en el campo del estamento docente, pero ahí había una tendencia ya clara en docentes. Y en estudiantes hicieron también las mismas preguntas, y nuevamente aparece esta tendencia. Mayor es el número de estudiantes que todavía no han decidido, no habían decidido hasta ese momento. Hoy día seguramente esta parte de no decidir, que no se han decidido, ha disminuido, y eso puede haber movido este otro resultado. Pero ahí sí tenemos en estudiantes más bien 3 fuerzas que se estaban proyectando, ¿no? El licenciado Vicente Cuéllar, como que recogía voto estudiantil, el doctor Osvaldo Ulloa también, con importante voto estudiantil, 20 y 17, una diferencia muy pequeña, y de la misma manera muy pequeña también el ingeniero Miguel Cadima, que, como dije, en los antecedentes, digamos, en los titulares del inicio de la campaña, debería tener una mayor cifra aquí de tendencia de voto estudiantil, porque él asume que tiene una mayoría estudiantil, pero esta encuesta en este momento lo muestra más bien como más o menos debilitado en términos de estudiantil, y seguramente todo este tiempo que ha transcurrido de hacer esta encuesta ha debido venir trabajando para poder mejorar, recuperar la fuerza que tuvo en anteriores elecciones. En cambio, el licenciado Vicente Cuéllar y el doctor Osvaldo Ulloa recién están buscando el voto estudiantil para el rectorado, y seguramente también mejorarán sus cifras en términos de estudiantiles en una siguiente encuesta que aparentemente puede salir. Bien, entonces, ¿qué podemos decir en conclusión? Podemos decir en conclusión que, sin estar todavía definida la votación de por lo menos una cuarta parte de docentes y casi una tercera parte de estudiantes, es decir, mucho porcentaje todavía sin definir, ya pintan 2 o 3 fuerzas importantes para esta elección. Por un lado, la fuerza del doctor Osvaldo Ulloa con el ingeniero Peña, que en docentes aparecen en primer lugar, y en estudiantes aparecen
en segundo lugar, pero muy cerca del primero, por lo tanto, consolidados en ambos estamentos. El licenciado Vicente Cuellar, que es al revés, en el docente sale en segundo lugar, pero aparece con poca diferencia en estudiantes en primer lugar. Eso todavía tiene que cambiar en estos últimos días. Y una tercera fuerza que está haciendo respetar su presencia en estudiantiles, aunque en docentes parece seguir teniendo la misma dificultad, porque todavía está en esta primera encuesta en 1%, probablemente vaya a tener esta misma dificultad nuevamente con los docentes en esta nueva elección, pero que en estudiantes aparece también como una fuerza importante. Es decir, que en conclusión esta primera encuesta nos muestra que hay tres fuerzas que se están, digamos, empezando, que se estaban despegando hace un mes en las elecciones, que eran la del doctor Osvaldo Ulloa, la del licenciado Cuellar y también Cadima en su segmento específico, que es el de los estudiantes, pero que con esa fuerza estudiantil lo pone de todas maneras a competir las elecciones. El resto todavía tenía mucho trabajo que hacer. El resto de las fuerzas en estudiantes estaban menos de 7% todas, y en docentes menos de 5% casi todas las otras fuerzas. Entonces se notaba que ahí hay unas fuerzas nuevas, emergentes, que tenían mucho trabajo que hacer, que tenían mucho que mostrarse, y de no lograr hacerlo en estas semanas que han transcurrido, hoy día ya casi en recta final probablemente ya no sea posible. Vamos a ver, vamos a la expectativa de la información que nos van a pasar. Mañana o pasado voy a hacer otro video analizando lo que nos van a pasar como otra fuerza, otros resultados de encuesta para poder analizar. Entonces, hasta ahí, amigos. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido a mis colegas docentes. Claro que mis colegas docentes, la mayoría están ya muy definidos, casi definidos hasta esas alturas de la campaña, y pienso que no hay tampoco mucho donde perderse. Vamos a ver las encuestas si todavía hay un alto porcentaje de gente sin definición. Y en estudiantes creo que también es una tarea pendiente que hay que seguir trabajando, porque bueno, ahí ha estado con la pandemia y con las clases por internet, ha estado mucho más difícil que en otras elecciones poder contactarse, conectarse con ellos y lograr conseguir el voto. También en las encuestas yo hubiera preguntado cuántos estudiantes y cuántos docentes están dispuestos a ir a votar y están con ganas de ir a votar, y si no van a privilegiar su seguridad, su salud, antes que esto. Si hay realmente un compromiso, una motivación de quienes no son candidatos y no son parte de estructuras políticas universitarias, de ir allá, ¿no?, a participar en las elecciones. Bien, amigos, esto es todo por ahora. Espero que les haya gustado, especialmente a los estudiantes, para que por lo menos conozcan un poco más a las candidaturas que están presentes y un poco las fuerzas que se van planteando, y con eso vamos a tratar de ayudarlos a ustedes a votar mejor. Veremos muy pronto otras elecciones. Muchas gracias.